Bueno, buenas tardes, noches, días, en el momento que lo esté viendo. Mi equipo y yo vamos a hablar sobre las disciplinas o ciencias que están relacionadas con el turismo. Bueno, para empezar, tenemos que hablar de un tema en específico que circula alrededor de todas estas disciplinas, que es el turismo. Bueno, el turismo, como ya lo sabe, es un fenómeno social, cultural y económico que permite el desplazamiento de las personas sin el cambio de su residencia. Esto se hace por varios motivos, como la salud, el entretenimiento o simplemente para conocer. Bueno, como toda disciplina, va de la mano de un sistema. Este sistema permite el buen funcionamiento del turismo y está interrelacionado con otras disciplinas que al principio podrías pensar que no tienen nada que ver, pero ya relacionándolo, pues sí, tiene muchísimo que ver. En este video vamos a hablar precisamente de las disciplinas que nos tocó a nuestro equipo y cómo se relacionan directa o indirectamente con el turismo. Entonces vamos a empezar. El urbanismo es el estudio de cómo los habitantes interactúan con el entorno construido que se podría caracterizar como las zonas habitacionales, las zonas industriales y demás. En sí, la carrera o la disciplina del urbanismo estudia el diseño y la distribución de las viviendas urbanas o sí, las viviendas urbanas que podrían ser como tal las ciudades o hasta los mismos pueblos. También en sí se estudia la relación socioeconómica, socioeconómica ambiental, donde interfiere o analiza el ámbito en el que está conviviendo la gente y también para que no se dañe el medio ambiente. Incluso hay zonas o urbes donde ya se implementan como en sí estructuras ecológicas que benefician al hombre y al planeta. En sí la carrera tiene normativas que contemplan la estética, la sociología y puede ser lo económico porque puede traer ventajas económicas de parte de los ciudadanos o incluso de los extranjeros. También política, pueden incluso meter los planes a futuro de ciertas ciudades o urbes que pueden beneficiar a la elección de cierto partido. Eso sería en México. Como tal existen tres categorías de urbanismo. Es el urbanismo rústico o no urbanizable, que trata sobre las tierras o terrenos que se dedican a las actividades agropecuarias y a las ganaderas. Eso incluye bosques porque hay zonas protegidas que se pueden construir, que se protegen por la ley y se puede construir alrededor o evitando dañar el ecosistema. Seguimos con el suelo urbanizable, que son terrenos destinados a parte de la construcción de la ciudad o alguna cosa que se quiera realizar en eso. La siguiente es la edafología, que estudia el comportamiento o la composición y la naturaleza que se mantiene con una relación entre las plantas, los animales, los humanos, para así tener ciertos detalles. La geología pues estudia la composición de la superficie de la tierra y eso nos beneficia a nosotros por si en la parte donde se quiere construir lo de una urbe o se quiere hacer cosas de agricultura, es un piso adaptable o que podemos ocupar para eso, ya que por ejemplo si encontramos una cueva subterránea y
y nosotros empezamos a escarbar, con el tiempo y el desgaste de la tierra podemos ir acercándonos más a la cueva y pues caer, provocando accidentes, haciendo socavones y también el recorrido del agua. La geografía es la disciplina que estudia y describe la superficie de la Tierra, es la que relaciona todo lo que habita sobre ella, las plantas, pues sí, la tierra en sí, su composición, la sociedad, todo lo que involucra existencia o lo que vive sobre la superficie. Aparte de eso, la geografía no solamente estudia la superficie, sino también estudia la sociedad, que puede involucrar la cultura, la religión, todo lo que podría representar una sociedad. Y ya pasando a las ramas más centradas como tal en el urbanismo, es el paisajismo. Esta variante se encarga de modificar lo que es las características visibles, físicas y anímicas de un espacio, tanto urbano como rural, que incluyen los seres vivos, eso incluye animales y flora. En esta se puede modificar el terreno, el espacio que se va a ocupar, para ponerle relieve, ponerle agua, estudia la cantidad de habitantes o población humana que hay en ciertas zonas, y también para la comodidad de las personas, si se amplía la zona, si es posible hacer más grandes los edificios, y que sea un ambiente aceptable, bonito, también implica eso. La sociología se encarga de estudiar el comportamiento humano que tienen en comunidades que necesitan. En comunidades de ciudad o incluso comunidades de pueblo. También otra social es la economía, cuánto va a costar producir eso, qué va a generar, si es rentable, que si la gente se siente atraída y con ganas de gastar o invertir en esa zona. Y ahora vamos a pasar a las ciencias de la Tierra, que en esta, de las principales que se vinculan con el urbanismo, es la agronomía. Esta se encarga de poner en práctica algunas enseñanzas o algunas teorías sobre el riego de los alimentos y todo eso. También estudia la interacción entre el ambiente y el humano. Con el fin de obtener alimentos y materias primas. La siguiente es la biología. La biología estudia todo lo relacionado con la vida. Esta se encarga de estudiar los seres que viven cerca de la zona para así no afectar su hábitat, y también para tener una sana convivencia con los animales. La topografía como tal estudia el relieve donde se puede hacer, por ejemplo los ríos, si hay cerca, o los lagos, que pueden ayudar para el abastecimiento de ciertas materias primas que ocupamos nosotros. Pero todavía no son tan urbanos. Todavía no hay gente viviendo ahí, son destinos, son lo que analizan para ver si puede ser una ciudad bien.
Y finalizamos con el suelo urbano, que eso ya son partes de la ciudad, ya es terreno, ya podemos llamarlo parte de la ciudad. Las variantes que se enlazan con el urbanismo en el ámbito de las ciencias sociales son las ciencias políticas, ya que varios políticos ocupan el, el entorno de la ciudad para mejorarlo y todo eso, lo ocupan para atraer a la gente de elíjanme, yo estoy mejorando la ciudad, me estoy dando para que sea una mejor y sea más habitable o más rentable. También es la psicología, ya que puede influir en el aspecto de que estar en un ambiente libre, con aire más natural, o sea, que sea como estar en un bosque, te puede transmitir paz. Si estás estresado, puedes encontrar ahí un lugar tranquilo donde puedas estar, escuchar música si quieres y convivir con la naturaleza. Y también hacer que la ciudad sea un poco más, que sea más tranquila, que puedas estar seguro de cierta manera, pues sí, que puedes estar tranquilo. También otra rama social sería la demografía, que estudia la cantidad de habitantes o población humana que hay en ciertas zonas, y también para la comodidad de las personas, si se amplía la zona, si es posible hacer más grandes los edificios y que sea un ambiente aceptable, bonito, también implica eso. La sociología se encarga de estudiar el comportamiento humano que tienen en comunidades que necesitan darle vida al espacio, que sea amigable, que sea natural, aunque sea creado o modificado por el humano. Seguimos con la jardinería. La jardinería es el cultivo de plantas, ya sea en un espacio abierto o cerrado, como lo serían los huertos. Puede darle un buen aspecto visual o en beneficio de la producción de alimentos. Solamente que no es tan específico o tan grande como lo que es la agricultura. El diseño urbano se centra también en las edificaciones, que hasta qué nivel o hasta qué altura pueden crear edificios, que sean aceptables, que sean resistentes. En eso se mete la construcción de buenos edificios que tengan buen aspecto y que tampoco dañen el ecosistema. Y a eso llegamos a la arquitectura. También pasamos a derecho, que en derecho se centra o se vincula con el urbanismo, ya que hay ciertas leyes muy estrictas para la construcción de edificios, para la modificación del entorno y no perjudicar tanto a la sociedad y como a la naturaleza, para que no sea un riesgo, y saber que es un lugar que pueda tener esas características que le están creando. Y los ejemplos del urbanismo es el urbanismo habitacional, lo que podemos encontrar como ejemplo como Villa Olímpica. Esta fue creada para los Juegos Olímpicos que se dan aquí en México. Unos ejemplos del urbanismo industrial es, por ejemplo, las sillas o bancas que podrías encontrar en la calle, que por ejemplo llueve y siempre está mojada la banca. En esta
hay una palanca a un costado de la banqueta, de la banca, y puedes girarla o rotarla como un rollo fotográfico antes de los de cine, que le dabas vuelta a la manija y justo haces eso en la banca y se gira o se rueda para que la banca o el otro lado de la banca esté seco y puedas usarlo. El ejemplo de urbanismo de servicios se puede contemplar como los centros comerciales. Por ejemplo, Oasis te ofrece muchos servicios como tiendas de ropa, tiendas de alimentos. Hay plazas que tienen para pagar tus servicios de luz, de agua. El urbanismo racional como tal es el espacio que debes ocupar solamente contemplando lo necesario, que podría ser bien como en Japón, aunque eso es ya muy extremista. En Japón hay hoteles que son cápsulas y te ofrecen lo que puede venir ahí, que es una televisión, una cama muy pequeña, de verdad, tan diminutas. Te ofrecen servicio de baño y todo eso, pero eso ya es demasiado extremista. El siguiente ejemplo es el urbanismo táctico, que en sí es el mejoramiento de la zona de la ciudad. Hay zonas donde el gobierno como tal decidió poner o mejorar el aspecto para que la gente pudiera relacionarse y tener conexiones con la gente. Por ejemplo, pueden pintar la acera para hacerlo más colorido, para hacer menos aburrido su día a día. Por ejemplo, usted sale de su casa, va cansado probablemente de hacer su rutina día a día, ver lo mismo, y el punto del urbanismo táctico es mejorar su experiencia y también divertirse encontrando puntos como el paso peatonal pintado, algunas partes de los edificios pintados con la misma temática. Ese es el punto del urbanismo táctico. Existe un tipo de turismo que es el turismo de salud, que se define como el viaje o el desplazamiento que hacen varias personas hacia otro estado o país, mayormente por cuestiones económicas y con fines médicos. Este tipo de turismo comprende el saneamiento o estar sano en cualquier estado, ya sea físico, mental o espiritual. Bueno, ¿y por qué hablamos del turismo de salud? Bueno, hay una disciplina que se utiliza mucho o entra en este campo de la salud, que es la virología. La virología se define como tal, como una ciencia, rama de la biología, que estudia el desarrollo, la estructura y la clasificación de los virus. También en su misma composición, estudia lo que afecta al ser humano, a plantas o a animales. Bueno, en la virología existen dos extensiones o ramas en las que se puede estudiar el propio virus, que es su sujeto de estudio. La primera es la virología molecular, que como su nombre lo dice, estudia el virus a nivel molecular, como tal su estructura, y existe la virología epidémica, que es como tal la manera en la que se comporta un virus y se expande dependiendo de su composición. Bueno, para esto existen varias variantes que tienen que ver con la virología. Una de ellas es la microbiología, que es una ciencia que estudia precisamente los microorganismos que se encuentran en un ecosistema. Otra de ellas es la medicina, que estudia cómo un virus puede afectar al ser humano o a algunos otros seres vivos. Existe también la parasitología,
que es una ciencia que estudia a los parásitos y a sus huéspedes. Los estudia de manera molecular y estructural y lo clasifica, y también ven si puede ser dañino o no para los huéspedes que lo contienen, ¿no? También existe la biología, que es la estrella de esta ciencia, la virología, que es, como todos saben, el estudio de la vida, el estudio de los seres humanos, de todos los seres en esta vida. Y existe la bioquímica, que estudia todo químicamente y permite que se pueda saber si algo es dañino o no. Bueno, y como tal, algunos ejemplos para la virología está las enfermedades transmitibles. ¿Esto qué es? Que en algunos países, tales como en África o en Egipto, hay algunas enfermedades que ellos ya tienen, que bueno, sus pobladores ya aprendieron a vivir con ellas, pero para extranjeros, personas turistas, es algo que les puede chocar mucho en su sistema inmunológico. Entonces permiten o piden una vacunación y un chequeo previo para que no se infecten de este tipo de enfermedades que hay en este lugar. También contamos con el turismo de salud, que es lo que engloba esto, porque pues es algo muy importante que el turista tenga un cierto tipo de salud. Y también está el turismo rural, que también en el turismo rural se pueden encontrar algunos virus provocados por los animales o insectos en ese lugar, y pues pueden causar algunas enfermedades, ya sea crónicas o no crónicas o pasajeras. Bueno, y una disciplina que tiene que ver con el ecoturismo es la veterinaria. Esto puede no tener relación como tal, pero sí la tiene. Esto es, la veterinaria como tal se define como la ciencia que estudia los animales, estudia sus enfermedades, su diagnóstico, su composición, sus aparatos, sus sistemas, y pues permite saber todo acerca de estos seres vivos. Bueno, existen algunas ramas en las que se pueden especializar los veterinarios, tales como veterinaria acuática, que pues tiene que ver todo con los seres acuáticos, los seres marinos; la veterinaria zoológica, que tiene que ver mucho con el estudio de los animales silvestres o salvajes; la veterinaria conductual, que tiene que ver con el comportamiento que tienen los animales si se cambia por algún estado. Bueno, también existe la dermatología veterinaria, que tiene que ver con todas las patologías que pueden afectar a los animales. Existe la traumatología veterinaria, que es el estudio de su sistema esquelético y el sistema muscular. También está lo que es la veterinaria analgésica, que pues son las personas que se dedican a componer algunos medicamentos que pueden ayudar a las enfermedades crónicas o no crónicas. Y hay algunas variantes que se dedican a la mano, a la par de la veterinaria, la cual una de las principales es la biología, que se dedica principalmente a lo que es el estudio de la vida; también la biología marina, que es el estudio de la vida, pero en el ámbito acuático o en ese tipo de sistemas. Está la zoología, que se dedica al estudio en sí de los animales. Está la anatomía, que es el funcionamiento y toda su composición de los animales o de los seres humanos. Está la taxonomía, que es la clasificación de estos dependiendo a su reino, dependiendo a su ecosistema. También está la ecología, que se dedica principalmente a ver cómo es el comportamiento de un cierto tipo de animal a un ecosistema específico. Está también la etología, que es el comportamiento de los animales o de las personas. Está la fisiología, también la histología, y pues básicamente muchas disciplinas que tienen que ver con la medicina o con la biología y tienen que ver con el comportamiento o la función de los seres humanos y de los animales. Unos ejemplos de estos son el turismo salvaje principalmente, que se dedica a pues tener interacción con algunos
animales silvestres o salvajes, ya sea solamente observación o como tal el nado con delfines, el nado con mantarrayas, el nado con tiburones. Estos son algunos ejemplos que prácticamente se hacen para que el humano y el animal como que se relacionen, aunque puede ser algo peligroso, pues es algo aventurado. Bien, uno de estos ejemplos puede ser el turismo rural, que es prácticamente ir a zonas boscosas, ir a zonas libres y realizar actividades en esas zonas. También puedes encontrar algunos tipos de animales de esa zona y relacionarte como en el ecoturismo, hacer actividades de aventura en estos lugares y poder ver a animales como aves o ellos en su misma hábitat. También está el turismo sustentable, que también es estar en un medio ambiente algo más natural y convivir con las especies, con la naturaleza que se encuentran ahí. Está el turismo azul, que es prácticamente pues convivir con la naturaleza, pero en el ámbito acuático, con peces, meterte a arrecifes, snorkelear. Entonces son muchos ejemplos que tienen que ver con la atracción entre humanos y pues animales y su comportamiento y pues su interrelación. En el turismo natural o el ecoturismo está la letra C, que es la cosmología. La cosmología se empezó a utilizar ese término en 1731 y bueno, este es el estudio científico del universo que involucra a la filosofía, la física, la astronomía, la religión y el esoterismo. Estas mismas son sus variantes. Primero, la física. La física es la ciencia natural que estudia el funcionamiento del mundo, pero de una forma matemática, como lo es la energía, la fuerza, las propiedades físicas, el movimiento, etcétera. Después está la astronomía. La astronomía es la ciencia natural que estudia los cuerpos celestes del universo, como son los planetas, las estrellas, los asteroides, los cometas, los satélites naturales, entre otros. También está la filosofía, que es el conjunto de reflexiones que estudia la razón de las cosas naturales, como son, esencialmente el hombre y el universo. También está el esoterismo. El esoterismo pues trata de entender cómo funciona el universo y el mundo, pero en una causa, bueno, a través de una causa interna. También está la religión. Esta última es un conjunto de comportamientos y prácticas que conectan a la humanidad con elementos sobrenaturales, míticos o espirituales. Ahora voy a explicar los ejemplos. El primero es el turismo religioso. Las actividades del turista cultural se relacionan con las celebraciones sustentadas en la fe. Pueden ser visitas a las iglesias, santuarios y sitios sagrados, además de practicar actividades religiosas como son las peregrinaciones, etc. Luego está el turismo espacial. Puede consistir en ver las estrellas, ir a planetarios, ver el lanzamiento de un cohete y también ir al espacio, aunque no es accesible a todos, pues obviamente por el costo. El penúltimo es el turismo espiritual, que comprende a todo aquel turista que llega a un lugar considerado como sagrado por alguna religión, pero también puede brindar atractivos de tipo artístico, histórico, cultural, social, comercial, etc. Y por último está el turismo esotérico. Pues brinda experiencias al turista pues personalizadas y realiza prácticas de conexión de tipo espiritual, cósmico, energético, religioso, entre otros.
Disciplinas. Letra T. Topografía. La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y comportamientos. Esto con el objetivo de representar gráficamente la superficie de la Tierra, ya sea a través de sus formas y detalles. Para esto toman lo que es la medición de lo que es natural y de lo que es artificial, que es creada por el ser humano. Sus variantes es la agrimesura. Esta, su función es medir la distancia de la superficie plana de la Tierra. Es considerada una disciplina autónoma. La segunda variante es la planimetría. Esta se dedica a tomar la medición de la superficie plana de la Tierra. La tercera variante es la arimetría. Esta se dedica a tomar lo que es la altura, a tomar lo que es la superficie de la altura. La cuarta es la geodesia. Esta se dedica a representar gráficamente la planificación de la Tierra. Ya en las variantes dadas voy a hablar sobre los ejemplos. Lo primero que tenemos es la arqueología turística, la modalidad bajo la que se presentan propuestos y productos culturales y turísticos en los que la arqueología es el ingrediente principal. Es una forma alternativa de turismo cultural basado en promociones, la posición por la que la arqueología. En esto de la arqueología es muy interesante, ya que pues se realizan algunas actividades sobre buscar algunas piezas o sobre informarse sobre esas zonas arqueológicas. El segundo ejemplo es la arquitectura turística. Es la oportunidad de encontrar la belleza en las edificaciones mientras se disfruta de las vacaciones. Es muy interesante ver algunas de estas estructuras. Se pregunta uno mismo de cómo están conformados algunas o cómo están hechas, ¿no? O sea, tan detalladamente. Geografía turística tiene el objetivo de encontrar las actividades relacionadas con el turismo y el impacto que ésta ha traído. Puede generar en los diferentes lugares del mundo, del centro en el de desarrollo, de la economía y la administración. Yo hablaré sobre la letra Z. En esta letra se encuentra la disciplina de la zoología, que según Wikipedia es la disciplina que estudia los cambios biológicos de los animales, así como en cómo interactúan entre sí mismos, cómo se reproducen y cómo lo componen su ecosistema y en qué lugares habitan. Una de sus variantes es la anatomía, que estudia la estructura y la superestructura de los animales, su composición y cómo es físicamente e internamente. Su característica principal es porque en los animales se guían más de su estructura, el cómo es un animal. Otra variante es la fisiología, que es similar a la anatomía, sí, con la única diferencia de que esta es más física, estudia su estructura únicamente física, estudia cómo se interactúan con otros animales, físicamente hasta cómo se llegan a reproducir. La etología estudia más el entorno de los animales y el cómo se comportan con otros animales de su diferente especie, al igual que con la misma. A diferencia de la fisiología, esta estudia también el campo de su alrededor y de su ecosistema. La ecología, a diferencia de todos estos demás términos, estudia el comportamiento de los animales con el medio ambiente, el cómo se relacionan con todos los organismos vivos que habitan a su alrededor, y no únicamente los animales, sino cada ser vivo, como lo es una planta, un árbol, etc. Algunos ejemplos de la relación entre la zoología y el turismo es el icloturismo, que se va directo a la pesca. Es las personas que se van a pescar a diferentes lugares, a diferentes centros turísticos, por así decirlo, como lo sean lagos,
mares, etcétera, etcétera. Otro ejemplo también está Celestún en Mérida, Yucatán. Este lugar es una belleza ecológica, tiene los mares muy limpios y su característica es de que la pesca es más pesca de aventura. Agregando también que es Patrimonio de la Humanidad desde 1986. El lago Arcoiris está ubicado en Puebla y este es uno de los lugares más grandes que se puede acudir a la pesca, con más de 500 especies y con una medida de 1200 metros. La selva lacandona está ubicada en Chiapas y es de los recursos más verdes que se podrá hallar en el mundo, agregando de que se pueden apreciar más de 500 especies silvestres y algo que lo identifica es de que es única en todo el mundo. Además de que la selva lacandona ha protagonizado muchísimas expectativas alrededor de lo que pasa el tiempo y que tiene de las especies más como que únicas en todo el mundo. O sea, hay animales como lo es por ejemplo el mono araña que solo se encuentra en la selva lacandona y no en otros lugares del mundo. También se puede apreciar el santuario de la mariposa monarca ubicado en Michoacán. Estas llegan a partir de marzo a noviembre y se especializan principalmente de que llegan como que de paso. Es un lugar de que utilizan para invernación y para reproducción. Ese es uno de los lugares como que más turísticos en mariposas monarcas, ya que es una apreciación visual y existen personas como lo fue Homero, que era una persona que quería luchar por los derechos de estos animales. Y es una relación también con la zoología y con el turismo, ya que gracias a esos animales se pueden llegar a personas a interesar en el medio ambiente e interesarse en la mariposa monarca y a su protección que es en su ecosistema. También existe el buceo autónomo, que este va únicamente, como el nombre lo dice, es una persona, se les da aire comprimido y estas se practican el buceo como que más de aventura y se llegan a encontrar en el mar especies muy inigualables y existen lugares especiales de buceo alrededor del mundo que a continuación les daré algunos ejemplos de estos. Una de las bellezas acuáticas que nos presenta en México es el arrecife mesoamericano ubicado en la Ribera Maya. Aquí se encuentran también muchísimas especies acuáticas. Hoy 10 de marzo se conmemora el Día del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Esta barrera natural es la más grande de todo el Océano Atlántico, la única transfronteriza en el mundo e incluye las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras. En México, Quintana Roo es una entidad fundamental para este sistema, pues alberga el 50% de los lugares más ricos en turismo a nivel natural. Otro ejemplo de esto es el sistema arrecifal veracruzano ubicado en Veracruz, que cuenta con más de 50,000 hectáreas y cuenta con más de 600 especies acuáticas, siendo uno de estos de los más grandes que se podrían encontrar a nivel mundial. Uno que lo caracteriza es el albánico mar, que es un animal que es Pexura maya. Y su relación con la zoología es de que se aprecian muchísimos animales acuáticos, también como lo puede ser la tortuga. Y existen algunos otros animales que son exclusivos que habitan en este lugar. El turismo ornitológico principalmente por ir a visitar zonas protegidas que habitan aves. Y este es un arte más visual y habitan muchas personas a visitarlos o a turistear. Para la fotografía, que es como que ese tipo de belleza más, y existe el ave, muchos tipos de aves diferentes. A continuación les mencionaré los dos más importantes que hay en México. Uno de estos ejemplos es el río Lagartos, ubicado en Yucatán. En este es la ave principal, es el flamenco. Habitan 306 especies también, pero ese es el principal centro turístico, además de que el agua se llega a ver hasta rosa en cierto punto. Esto que también los personas van más a tomarle fotografías y a ver ese arte visual que hacen los flamencos. Estos ejemplos es el sótano de las golondrinas ubicado en San Luis Potosí. Cuenta con 502 metros y con 60 metros de diámetro. Este principalmente habita las golondrinas, una especie única que se encuentra en este lugar, pero muchas personas van principalmente a lanzarse de este orificio
y a ver este arte visual que hacen las golondrinas, ya que muchas veces salen todas juntas. A continuación les mostraré una foto de cómo se llega a mostrar. Y este arte va más como que a lo visual y este es más fotográfico y de aventura principalmente, ya que las personas se atreven a lanzarse desde ahí para vivir esa experiencia. Por último mencionaré el turismo azul, donde este turismo se caracteriza principal es de que veis más acuarios y viajes en botes. A diferencia del buceo autónomo, es de que en esta es como solo observar desde afuera y no se considera un turismo de aventura. En esta abarcan más los acuarios, mencionaré uno de los más hermosos acuarios, que es el Acuario Imbursa, y mencionaré otro ubicado en Veracruz. El Acuario Imbursa cuenta con 3.500 metros y con 48 salas, con 16.000 especies en exhibición. De estas 16.000 hay 600 diferentes. Eso explica el por qué tan grande. Es el único acuario subterráneo en todo el mundo y es de los más visitados, además de que tiene un precio muy accesible. Y está ubicado en la Ciudad de México. Es de los acuarios más grandes a nivel mundial y el más grande a nivel nacional. El acuario veracruzano obviamente está ubicado en Veracruz. Cuenta con el tanque cilíndrico, lo cual me sorprendió al tratarse del Gran Acuario de Veracruz. Una vez dentro, puedes ver la gran cantidad de animales marinos que este contiene. Uno de mis favoritos por siempre, las medusas. Podría pasar horas viéndolas. Hay manatís, pingüinos y la estrella del acuario, un pez sierra. Este animal está bajo protección y conservación, ya que es el primer registro de existencia después de 30 años en las aguas mexicanas. Mucha recomendación y quisiera concluir que México, todos estos lugares mencionados son en México y en México es de los países más ricos en turismo y con el ecoturismo, el turismo azul, el turismo de aventura, tienen en muchos lugares. Solamente nos falta seguir descubriendo y seguir valorando lo que tenemos en este país. Además de que tenemos, como ya lo mencioné, para visitar aves, para visitar animales acuáticos, para visitar animales terrestres, para visitar animales de campo. O sea, tiene todo. Solo nos falta querer más nuestro país.